Un saludo para todos. Este es el segundo tema que queremos compartir con ustedes, hablando acerca de la iglesia. En el tema anterior platicamos acerca de la iglesia según la perspectiva de Cristo, la perspectiva que Él tenía respecto a la iglesia, y estudiamos dos pasajes en Mateo. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la iglesia desde una perspectiva como cuerpo. La Escritura nos enseña en varios pasajes que la iglesia de Cristo es como un cuerpo, y me gustaría que hoy con calma pudiéramos, en la medida de lo que se pueda, descubrir por qué el apóstol Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo. Lo primerito que descubriremos con estos pasajes sería entender que en la Escritura no hay ningún pasaje, no hay ninguna escritura que nos enseñe que la iglesia se vive o se experimenta de una manera individual. Por supuesto que sí, como personas, pero la iglesia no está hecha como para una sola persona hacer iglesia, por así decirlo, sino el apóstol Pablo, a través de todo lo que leemos o lo que estudiábamos también en el primer tema, es importante entender que, o ver que la iglesia es representada como una colectividad y no solamente de una manera individual. A través de toda la Escritura en el Nuevo Testamento lo leemos así. Y también habría que entender con esto que vamos a estudiar ahora, es que la iglesia es como un ente, por así decirlo, un organismo diferente, que no es la familia y que no son los amigos, sino es una combinación de los dos. Hay algunas experiencias y situaciones que solamente se pueden vivir siendo parte de la iglesia, no los amigos que nos toleran todo lo que hacemos y que nos dan por nuestro lado, por así decirlo, ni tampoco la familia que nos conoce exacta y perfectamente, sino la iglesia es una combinación de estas dos cosas que solamente esta dinámica se puede experimentar como siendo parte de la iglesia. Así que tenemos varios pasajes para leer y me gustaría que los leamos primero para que de ahí se pueda desprender todo lo que vamos a estudiar en esta ocasión, como en este segundo tema. El primer pasaje que vamos a leer está en Efesios capítulo 1, y en la última parte ya del capítulo 1 es el apóstol Pablo hablando. Y está hablando acerca de Cristo Jesús y la intervención y la operación con nosotros como su familia. Quiero leer entonces desde el versículo 15, dice: por esta causa, el apóstol Pablo hablando, Efesios capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está el apóstol Pablo aquí hablando acerca de Jesús, y precisamente en este tema que está él comentándolo y refiriéndose a la iglesia. Pero luego en el versículo 21, Efesios capítulo 1, 21 dice: sobre todo principado, hablando de Jesús, que dice que Dios lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el versículo 22, Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces aquí el apóstol Pablo en Efesios está explicándonos, enseñándonos, o en ese caso a la gente de Éfeso, que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y luego leemos también en Colosenses en el capítulo 2, muy particularmente el versículo 19, está otra vez hablando de la iglesia como un cuerpo y de la libertad que tenemos en Cristo. Y luego en el versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y otra vez en su contexto está hablando acerca de Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y aquí ya el apóstol Pablo mete este elemento tan importante que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice que están unidos, hablando del cuerpo, unido, dice, por las coyunturas y los ligamentos en el crecimiento que da Dios. Y luego, si nos regresamos un poco, vamos a
la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, seguramente ustedes lo han estudiado. Primero a los Corintios capítulo 12 está hablando acerca de los dones espirituales. Y ahí está hablando de la dinámica, la relación que hay en la iglesia. Y otra vez el apóstol Pablo aquí está diciendo que la iglesia es como un cuerpo. Está hablando aquí de los dones particulares que tiene cada persona. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y empieza a mencionar ahí, dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y empieza a hablar aquí de la relación que debe haber entre los miembros. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Versículo 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Y así está hablando el apóstol Pablo de que somos un cuerpo. En particular está hablando allí acerca de los dones. Entonces, estoy tratando de poner como fundamento estos tres pasajes para que veamos que a través de toda la Escritura, muy particularmente las cartas del apóstol Pablo, está hablando de la iglesia como un cuerpo. Tres cosas para distinguir aquí. Primero, si la iglesia es un cuerpo, hay que entender, en primer lugar, sobre todas las cosas, Cristo es la cabeza de este cuerpo. Como lo dice allí con toda claridad en Efesios, lo podemos leer. Me regreso otra vez, Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice que Dios puso a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, para destacar aquí este primer punto, si la iglesia es como un cuerpo, Cristo, hay que entenderlo, es la cabeza. La cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los líderes, no son los encargados, no son los apóstoles, no son los ancianos. Sobre todas las cosas, el apóstol Pablo está tratando de hacernos entender. Cristo ya lo mencionó antes en el Evangelio de Mateo, que él mismo está edificando su iglesia. Y aquí Pablo está tratando de hacernos entender, Cristo es la cabeza. Me parece que con dos enseñanzas en particular respecto a la cabeza. ¿Por qué la cabeza? En primer lugar, porque está poniéndolo aquí Pablo, Cristo como la autoridad. De la cabeza es donde surgen las órdenes, de la cabeza es donde se tiene, digamos, toda la perspectiva de lo que está pasando en el cuerpo. Y entonces, en primer lugar, digamos, la cabeza del apóstol Pablo creo que está tratando de ilustrarnos así para ver que la cabeza es la autoridad de lo que se hace en la iglesia. Y tradicionalmente sabemos, la iglesia o la iglesia tradicional sí enseña que Cristo es la cabeza, sí enseña que las escrituras son la autoridad, pero también le ponen demasiado énfasis más de lo que es necesario a la tradición. Entonces allí hay como una lucha entre Cristo la cabeza, la escritura como la autoridad y la tradición, y hay como un pleito y al final termina en ocasiones ganando la tradición o las ideas que nosotros tenemos en nuestra iglesia en particular. Yo hoy quisiera animarlos a rescatar esto que el apóstol Pablo nos enseña y que Cristo lo habló con toda claridad. Cristo es quien edifica la iglesia, su iglesia, por lo tanto Él es la cabeza con autoridad sobre ella. Y también el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos que la cabeza implica definitivamente también un asunto de dirección. Pues es con la cabeza que tomamos las decisiones hacia dónde vamos a ir, si nos detenemos, si nos levantamos, si damos la vuelta. De la cabeza es donde viene la autoridad y viene también la dirección. Entonces, para que podamos ir viendo como toda la imagen completa, la segunda perspectiva que
quiero transmitirles respecto a la iglesia es que la iglesia es como un cuerpo. En este cuerpo, Cristo es la cabeza con autoridad y dirección sobre ella. Entonces, si la iglesia es como un cuerpo y Cristo es la cabeza, pues entonces nosotros, los creyentes en Cristo, somos este cuerpo. Como lo está diciendo el apóstol Pablo ahí, lo ilustra con toda claridad, como ya lo leímos allí en 1 Corintios. Y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la iglesia, y si ustedes lo leen con cuidado, hay que entender, la iglesia es el conjunto de los creyentes en Cristo, los redimidos, los nacidos de nuevo, de todas las épocas, de todas las culturas, en todos los lugares. Estamos hablando de la gente que ya no vive, la gente que nos precedió, y estamos hablando también de los creyentes que vendrán, los que todavía no son creyentes pero que serán, o los creyentes que ya murieron, los que nosotros conocemos y los que no conocemos. Todos estos creyentes de todas las épocas, de todas las culturas, en todos los lugares, componemos la iglesia de Cristo. Y algún día, así lo enseña la Escritura, estaremos para siempre con el Señor, nos encontraremos con Él. Entonces, estoy tratando de animarles a ver más amplia esta figura. O sea, la iglesia no es nuestra iglesia local. No importa el tamaño, sea grande o sea pequeña. La iglesia no nada más somos nosotros, o sea, el pastor con los miembros en la iglesia o los que componemos la iglesia. La iglesia son todos los creyentes en Cristo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo. No solamente los de esta época, los que vienen y los que ya pasaron. Somos así el cuerpo de Cristo. Y algo para destacar también, lo dijo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 12, leo otra vez el versículo 27 en particular, que creo que ilustra toda esta idea de lo que queremos decir. Versículo 27 dice, y ustedes, o vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Aunque en tu familia tú y tus hermanos, tus padres sean creyentes, tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos son creyentes, como familia creyentes en Cristo, pero aquí el apóstol nos está hablando de que cada uno en lo particular es tomado en cuenta. Cada uno como individuo es parte de esta iglesia con sus habilidades, con sus ministerios o lo que Dios nos ha dado como una manera para servir y para poder edificar a los demás. Entonces, somos parte de una enorme colectividad, pero también somos miembros individuales con particularidades, cada uno, y por lo tanto debemos apreciarnos para podernos edificar y entender que entre todos podemos o somos parte de esta iglesia y nos complementamos como lo enseña la Escritura. Entonces, esta idea que Pablo está tratando de transmitirnos de la iglesia como un cuerpo es, en pocas palabras, la manera que el apóstol Pablo está o encontró para ilustrar cómo debemos de funcionar. No podemos, en el contexto de todo el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, pues una mano no puede separarse del cuerpo y decir no necesito al cuerpo. Un ojo no puede estar ausente fuera del cuerpo y decir no necesito al cuerpo. O el oído, o las piernas, o el corazón. No hay como cosas separadas y que puedan seguir funcionando y vivos. Pablo está aquí tratando de que entendamos que la única manera en la que podemos funcionar es siendo partes del cuerpo, conectados. No te serviría de mucho pues tener un corazón ahí guardado, ¿no? Para cuando lo ocupes. A lo mejor algún día va a llegar esa época donde pueda ser así, pero por ahora el corazón, para que funcione y desarrolle el papel y la función para la cual fue diseñado, tiene que estar conectado en el cuerpo. Entonces, ahí está el apóstol Pablo tratando de ayudarnos o ayudar a los corintios, a los colosenses y a la gente de Éfeso para que puedan entender. Es la manera que Dios diseñó para que podamos funcionar. Ahora, cuando estamos hablando de ser parte de la iglesia, no estamos hablando de asistir a la iglesia el domingo, entiéndase, no estamos hablando de eso. Digo, porque habrá incluso gente que asiste los domingos, pero que ni siquiera son creyentes. Por lo tanto, no son parte de la iglesia de Cristo. O habrá algunos otros que sí son creyentes, pero que por alguna situación de enfermedad o de lo que sea, no pueden asistir y no
no son, digamos, como constantes en una reunión, en una celebración. Pero eso no significa necesariamente que no sean parte del cuerpo. Lo somos y nos podemos edificar estando unidos unos con otros, es lo que está diciendo también aquí Pablo. Y más adelante lo pueden ustedes leer con toda claridad. El autor de Hebreos habla acerca de eso, de la importancia de congregarnos. Entonces, cuando nos mantenemos así, cada uno entendiendo que somos parte de este cuerpo, pero cada uno también distinguiendo cuál es su función, nos podemos entonces edificar. Hasta aquí donde vamos, sencillo, muy sencillo. Pablo ilustrando que la iglesia es como un cuerpo, Cristo es la cabeza, todos los creyentes entonces somos el cuerpo de Cristo. Ahora, surge aquí una pregunta que estoy con la intención de podérselas contestar, como me surgió a mí, estoy suponiendo que tal vez ustedes la tengan también. ¿Qué es entonces lo que mantiene unido a un cuerpo, a un miembro con otro en este cuerpo? ¿Qué es lo que nos hace que como iglesia podamos mantenernos conectados? Y lo dice el apóstol Pablo con toda claridad, ya lo leímos en Colosenses, pero ahora me gustaría que lo veamos otra vez en Efesios, pero nada más que en esta ocasión en el capítulo 4, me voy un poco más adelante. Efesios capítulo 4, y si me acompañan, podemos ver el versículo 15, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ya lo sabemos. Lo repito otra vez, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo repito, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces está diciendo aquí el apóstol Pablo, lo que nos mantiene unidos, lo dice también en Colosenses, son las coyunturas y los ligamentos, de tal manera que podamos edificarnos los unos a los otros, dice aquí, en amor. Entonces, aquí está dando el apóstol Pablo ya la respuesta. ¿Qué nos mantiene como miembros individuales, pero a su vez con una actividad propia cada uno y nos mantiene conectados? El apóstol está queriendo ilustrarnos que se parece un poco como a las coyunturas, lo que conecta un miembro con el otro, y a los ligamentos también, que los hace que no solamente que estén conectados y unidos, sino además que puedan ser funcionales. Y la clave está aquí en esto que les quiero decir. ¿Qué serían las coyunturas? Creo que el apóstol Pablo está tratando de ilustrarnos también esta idea de qué son las coyunturas, qué es lo que nos mantiene conectados. Acompáñenme otra vez, versículo 15, escuchen. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Escuchen otra vez, siguiendo la verdad en amor. Parece que el apóstol Pablo está aquí tratando de hacer esta conjunción de verdad y amor, que es lo que nos mantiene unidos como miembros individuales, pero siendo parte de este maravilloso cuerpo que es la iglesia, nuestra iglesia local a la que tú perteneces, nuestra iglesia en la ciudad de nuestro país, pero a su vez siendo parte de esta iglesia universal. ¿Qué es lo que nos mantiene conectados? Las coyunturas que pudieran ser, digamos, una combinación de verdad y amor. Otra vez, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Si leyéramos la nueva versión internacional, dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vivir la verdad en amor. Las dos interpretaciones, digamos, más comunes que se le da a esta idea de la verdad
en amor, siguiendo la verdad en amor, viviendo la verdad en amor, serían, esta verdad en amor sería que yo tengo que decirte la verdad de lo que está pasando, yo te tengo que decir la verdad de lo que yo veo, yo te tengo que decir la verdad, pero te la tengo que decir con amor, de tal manera que lo que te diga te pueda edificar y te pueda ayudar. Porque estarán ustedes de acuerdo que yo puedo decir la verdad y la puedo decir de una manera no edificante que resulte dañando a los demás. Por ejemplo, yo puedo venir con una persona obesa y decirle la verdad es que eres un gordo, estás muy panzón, pero tal vez no le pueda edificar esto. O le tengo que decir la verdad de lo que está pasando y que necesita cuidar su cuerpo, pero se lo puedo decir de una manera que lo pueda retar y lo pueda yo edificar. Esa pudiera ser una de las interpretaciones, decir la verdad en amor. Lo que yo voy a decir, decirlo amorosamente. La otra interpretación sería que hablemos la verdad y que la verdad es la palabra de Dios, que la practiquemos y que la usemos, que la digamos, pero con amor. Otra vez, para podernos edificar. Cualquiera de las dos interpretaciones que tomáramos como cierta nos llevan al mismo punto. Es muy importante conducirnos con honestidad, con transparencia, y lo que tengamos que decir, sea la verdad de lo que yo veo, de lo que yo sé, o la verdad, hablando de las Escrituras, la tenemos que decir en amor, con amor, que resulte en edificación para los demás. Esto, entonces, siendo honestos, siendo justos, siendo verdaderos, haciéndolo con amor, nos mantiene conectados. A mí me ayuda mucho a entender siempre este asunto de los ejemplos, y yo quisiera comentarles una ilustración que me parece que nos puede ayudar con toda esta dinámica de poder conducirnos con verdad, que creo que es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo aquí. Cómo los miembros unos a otros se tienen que conducir con verdad y hablarse con verdad para poderse edificar. Porque si entre los miembros de la iglesia no nos conducimos con verdad y nos mentimos y no somos honestos unos con otros en cuanto a la palabra y en cuanto a nuestro estilo de vida, en cuanto a nuestra vida en general, no nos podemos edificar y no nos ayudamos. Imagínense por favor esta idea, que mi mano toma una taza de café y al momento de tomarla, inmediatamente la mano se da cuenta que esa taza, el contenido de esa taza está muy caliente, porque desde que se acercó o la acerqué para tomar la taza, me doy cuenta que está muy caliente. La estoy tomando y me estoy quemando, pero ¿qué sucedería si la mano no le dice la verdad a la boca y se la lleva a la boca? ¿Les ha pasado alguna vez? Pensaste que no estaba tan caliente, te la llevaste a la boca y lo que sucedió fue que la mano le mintió a la boca. La mano no sintió adecuadamente como la temperatura del contenido e hizo que se quemara la boca. No solamente te quemaste la boca, te quemaste la garganta y incluso hasta acá adentro puede ser el esófago, ¿no? Todo porque la mano no supo decir la verdad. Por el contrario, cuando tomas algo que está muy caliente, algo que está frío, algo que te duele, reaccionas rápido y entonces todo el cuerpo reacciona. Es la idea que Pablo está tratando de decir. Cuando nos conducimos con verdad, un miembro le dice la verdad al otro miembro, entonces todo el cuerpo es edificado. Si la mano le miente a la boca, se queman los labios, se quema la lengua y todo el cuerpo resulta dañado y no se edifica. Entonces, esta idea en general es lo que el apóstol Pablo está tratando de ilustrarnos aquí. Resumen, y vamos terminando así. En la primera parte lo que veíamos es la iglesia según la perspectiva de Jesús. Una iglesia que Él está edificando, una iglesia que le pertenece a Él, una iglesia que no conocerá la muerte, nunca será destruida. La iglesia es indestructible. Pero por el otro lado también, el apóstol Pablo nos explica allí, cuando un hermano peque contra nosotros, nos da la dinámica de cómo tenemos que resolver esto desde una perspectiva de la iglesia, ilustrándonos que en la iglesia es común que haya esta dinámica de pecado y tenemos que ayudarnos y edificarnos a resolver nuestros conflictos, nuestra pecaminosidad para poder ser funcionales. Ahora, en este segundo tema estamos viendo que
el apóstol Pablo ilustra a la iglesia, la compara como un cuerpo. En este cuerpo, Cristo es la cabeza, Él es la autoridad, Él le da una perspectiva de dirección a su iglesia. Nosotros somos su cuerpo, miembros individuales con particularidades, no solo nosotros los de esta época, no solo los de nuestra iglesia local, sino la iglesia universal en todas partes, en todas las épocas, los que ya pasaron y los que vendrán también, aún los que no te caen muy bien. Y esta iglesia, su cuerpo, se mantiene unida y conectada por las coyunturas y por los ligamentos, que la manera de hacerlo adecuadamente es conducirnos con amor y conducirnos con verdad. Porque si lo hacemos así, entonces podemos no solamente ser edificados, sino funcionar adecuadamente. Y parece entonces también, termino con esto, que si la mano ya se quemó, hará todo lo posible para que los otros miembros del cuerpo no caigan en este conflicto de quemarse también la mano. Y hará todo lo posible entonces por cuidar y que lo demás funcione entonces adecuadamente. Y ahora, al revés, si la mano ya se quemó y la mano evitó que el cuerpo también se quemara, fíjense cómo reaccionamos entonces después de esto. Ahora entonces todo el cuerpo cuida la mano. Cuando una mano se fractura, todo el cuerpo, la otra mano entra para sustituirle, para poderle ayudar. Esta es la idea que está teniendo el apóstol Pablo aquí. Espero que este segundo tema les ayude y les ilustre lo maravilloso que es ser parte de una iglesia. Que nos amemos, que nos edifiquemos, entendiendo que el más interesado en esto es la cabeza, Cristo. Nosotros, como miembros individuales, con nuestras particularidades, somos parte de este cuerpo y Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Les pido que después lean con calma estos pasajes y de esta manera somos el cuerpo de Cristo, nos edificamos los unos a los otros. Espero que esta parte que estoy compartiéndoles les edifique también a ustedes y yo como parte de esta iglesia también me gozo en poderles edificar con este tema. Muchas gracias, que Dios les bendiga.